Prestigiosa de un economista que nos está ya en línea desde Buenos Aires. Estamos hablando de Miguel Ponce para hablar de algunas cuestiones importantes que nos azota en la actualidad en cuanto a lo económico. ¿Sí? Miguel, ¿cómo te va? Buen día. Mariano Soria te saluda y Agustín Olivo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? Mi saludo a Agustín. Una alegría estar de nuevo con ustedes. Un placer tenerlo en línea, Miguel, sinceramente. Mira, tengo en el tintero muchísimos temas, porque sinceramente lo que ha trascendido en las últimas semanas, en los últimos días también, tiene que ver con la materia económica, principalmente en nuestro país, y voy a arrancar un poco con lo que tiene que ver con los bonos, los refuerzos de ingresos, que se han implementado con la intención de darle un ingreso más a la gente, pero a usted como economista, que es experto también en la materia, también, ¿de dónde sale este dinero que justamente el país implementa para realizar los bonos? Bueno, es obvio de que se está buscando aliviar de alguna manera lo que veníamos hablando con ustedes las últimas veces, es decir, aquí claramente el proceso de emisión, el proceso inflacionario, siempre subrayamos que el verdadero ajuste es la inflación, ¿no es cierto? Sí. Es decir, que elementalmente si se ha escapado de la manera en que se escapó, uno puede poner el acento en las causas, y seguramente si lo escucha el ministro Guzmán va a encontrar un conjunto, un plexo, yo diría, doctrinario, técnico, explicativo de esta situación. Sí. Y en cambio mira los sectores que hoy aparecen enfrentando esa mirada, esencialmente lo que ahora podríamos denominar unidad ciudadana, ¿no es cierto?, que integraba el Frente de Todos hasta prácticamente el viernes, que lo hicieron ya institucionalmente a partir del discurso de la ex presidenta, de la actual vicepresidenta en el Chaco. Uno diría que la culpa en realidad de que estemos con este proceso inflacionario la tienen dos elementos, de las cuales por supuesto esta nueva oposición o oficialismo, como quieran llamarlo, está intentando despegarse. Es decir, se están intentando despegar del acuerdo con el Fondo Monetario, que lo consideran negativo para el país, cuando la inmensa mayoría de los gobernadores, de los legisladores, de la oposición lograron en aquella votación parlamentaria impedir que nos empujaran a default. Este es un tema, y el segundo elemento es porque claramente se entiende que las medidas que se han adoptado desde el Ministerio de Economía en aras de frenar el proceso inflacionario no están dando resultados. En esto, obviamente, diría, no es necesario ni ser oficialista ni ser opositor para coincidir en que la guerra contra la inflación está fracasando. Lo hemos dicho desde el primer momento, cuando empezaron a tomarse aquellas medidas como el cepo, como el programa de precios máximos, como precios cuidados o precios descuidados, como lo llamaban algunos en la intimidad, el tema de impedir las exportaciones y ponerle cupos, ¿no es cierto?, a las exportaciones de carne primero, de harina después, etcétera, etcétera. Dijimos explícitamente que el error en el que incurría lógicamente el gobierno en su área económica era pretender solucionar los problemas de la macro operando sobre la micro. Claro. Y claramente esto ha ido quedando uno a uno, han ido cayendo los programas, y de hecho la etapa Feletti ha venido a acelerar el proceso de decadencia que se iniciara en los tiempos de Paula Español. Se dijo que se la sacaba a Paula Español para poner a alguien que iba a aplicar medidas más ortodoxas, más vinculadas a las ideas del Instituto Patria, y obviamente los resultados están a la vista. Estamos con una inflación que el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el día de hoy ha institucionalizado con un piso de 60% de aumento de reconocimiento a los salarios de docentes, de estatales, etcétera, etcétera, con lo cual está poniendo una cifra muy por encima de la que el gobierno colocó inclusive y firmó como país, inclusive en el acuerdo con el Fondo Monetario, que ustedes recordarán andaba en el entorno de los 45, 46, 48. Sí, muy por debajo. Claro, obviamente ya todos damos por sentado
de que el piso inflacionario del año va a ser de un 70%, algunos creen o pensamos que va a estar más en el entorno del 75%, si es que no ocurre algún tipo de accidente más grave en el medio mientras se van desarrollando estas situaciones inéditas en las que nos encontramos nosotros, que claramente marcan una suerte de alucinatorio político que no pensábamos ver. Claro. Hoy tenemos dos gobiernos, tenemos un gobierno del Poder Ejecutivo que en estos momentos está expresando en la reunión de AmCham, ¿no es cierto?, de la Cámara Americana, delante del embajador de los Estados Unidos, lo está explicando Guzmán, diciendo cuál es el programa que se lleva adelante, y por otro lado tenemos un gobierno paralelo, esencialmente haciendo, diríamos, haciéndose fuerte desde el Poder Legislativo, donde tanto en el Senado como en diputados se están trayendo iniciativas inconsultas con el Poder Ejecutivo, al cambiando de alguna manera los acuerdos que hay con el fondo en determinados temas, y que lo vamos a ver muy claramente en las audiencias que empezaron hoy, en el tema tarifa, ¿no es cierto?, donde el ministro en el día de ayer ha dado orden, y no va a participar él, orden a la Secretaría de Energía, que la tiene como rebelde, forma parte de ese gobierno paralelo al que hacemos referencia, para que lleve adelante las audiencias a las que se han comprometido. En ese marco aparece esto que vos decís, tu pregunta vinculada a que lógicamente algún nivel de apoyo y de subsidio y de aumentos y de bonos tenían que darse esencialmente a los monotributistas y también a todos aquellos sectores que están trabajando en la informalidad. ¿Es un manotazo de ahogo esto? ¿Lo del bono? Yo creo que lo del bono claramente trata de incluirse en esto que venimos hablando del relato. Sí. ¿Cuál es el relato? El relato es decir, tenemos que llegar con los salarios y las jubilaciones por encima del proceso de deterioro inflacionario. Claro, la lógica diría esto. Sí. Lo que está ocurriendo no es precisamente esto. Venimos, y se va a notar, ya estamos entrando este mes en un proceso de estanflación, es decir, aquella reacción, esto que todavía Guzmán nos sigue explicando, de que ha habido un rebote de la economía, que algunos lo llaman recuperación, otros más técnicamente lo analizan como un rebote post-pandemia, bueno, se ha agotado. Quiero decir, los números que van a dar los niveles de actividad, los números que van a dar los valores de consumo, los números que van a marcar cómo se está moviendo el proceso de actividad en el sector productivo y en el sector comercial, van a indicar que hemos entrado en la etapa de estancamiento o recesión con alta inflación. Fíjese usted lo que está pasando con la falta de dólares, donde hay una cantidad de segmentos industriales que claramente se están quejando porque no tienen insumos. Hablaba yo antes de ayer, con el titular de Industriales Pymes argentino, que me contaba explícitamente que hasta algunos elementos, diríamos, que tienen que ver con el discurso, esta falta de, diríamos, de dólares para comprar insumos, que genera plantas paradas, ¿no es cierto?, que genera compromisos que no se pueden cumplir, dice, ha generado un efecto no deseado por el gobierno. Rosato me decía que el proceso de sustitución de importaciones motorizado por el gobierno, y que obviamente formaba parte central del discurso, ha quedado virtualmente interrumpido por las restricciones a ese famoso mercado único libre de cambio, el MULC, el de los dólares oficiales, debido al desbalance que hay en importaciones de insumos versus productos terminados. Hoy ¿qué es lo que está pasando técnicamente? Las importaciones de insumos para la actividad están en lo que se denomina el listado de licencias automáticas, mientras que los productos terminados trabajan con licencias no automáticas, pero por culpa de las restricciones, al aplicar este nuevo cupo para importar, etcétera, se está dando una dinámica donde hoy son más ágiles obtener la licencia no automática, es decir, la de productos terminados, que la de licencias automáticas, lo que ha provocado involuntariamente un ciclo de importaciones de alto valor agregado. No sé si me entiendes. Sí. Sinceramente es una locura pensarlo de esa manera, ¿no?
No, lo que pasa es que a veces, muchas veces, la economía real termina chocando, ¿no es cierto?, con los voluntarismos o los errores de diagnóstico como los que están ocurriendo, o directamente hay que pensar en una suerte de mala praxis. Claro. No se vio venir que esto iba a ocurrir, y cuando hay situaciones de restricciones, de cepos, de cupos, de prohibiciones, etcétera, también se da algo que lamentablemente hemos conocido, que el poder discrecional de alguien que decide: a vos te doy dólares a valor oficial y a vos no, suele terminar generando discrecionalidades distorsivas, cuando no aparecen mezcladas con opacidades que por supuesto nadie desea, para decirlo elegantemente. Sí, es así. Recién usted lo mencionaba muy bien a Martín Guzmán, nuestro ministro de Economía. Él ayer en una conferencia dijo que en ningún país del mundo funciona el déficit persistente financiado por una moneda que la gente por la inflación dejó de querer. ¿Qué nos quiso decir con esto? No, claro, yo creo que ayer Guzmán, a diferencia de lo que venía ocurriendo, donde estaba en una actitud defensiva, casi en actitud profesoral, resolvió salir a poner los puntos sobre las IES. Es decir, le contesta a la expresidenta, a la actual vicepresidenta, su discurso del Chaco, y se lleva puesto no solo los argumentos de ella, sino que además lo destroza a Kicillof y también a todos aquellos que se han ido oponiendo al avance del acuerdo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él, y hasta los corre por izquierda, él dice: señores, los subsidios en los tiempos de Cristina, en la segunda parte de su último mandato, cuando nosotros salíamos a criticar esos subsidios, ¿por qué? Porque terminaban subsidiando a los más ricos. Claro. Que quede claro, acá al no implementarse la segmentación que él está planteando, él le está diciendo: ustedes quieren seguir subsidiando a los ricos, a que se sigan calentando las piletas de los country con energía barata, mientras en otros lugares tienen que seguir con las garrafas, que cada vez es más cara, ¿no es cierto?, que son los consumos populares, ¿no es cierto? Entonces está claro que tener 3 puntos o 4 puntos del PBI destinados a subsidios no ha generado ningún camino virtuoso de un programa sustentable que pueda ser progresista. Aparte tiene un impacto muy fuerte en el gasto público esto. Absolutamente, todo eso lógicamente lo termina pagando el más pobre. ¿Por qué? Porque se lo terminas generando a la maquinita, dándole a la inflación, y entonces de esa manera se resuelve el tema subsidio. Siempre hemos dicho que inclusive el fondo no ponía un acento muy fuerte, porque tanto para el fondo como para el gobierno la inflación era funcional. ¿A qué? A licuar el gasto público. Lo que vos antes debías en dólares, muchísimo, hoy generando esta situación diríamos, de inflación y de devalúo de tu moneda, te significa en dólares mucho menos. Entonces aliviás el proceso de endeudamiento y obtenés más fácil las metas a las que te impusiste precisamente en una semana como la de hoy, en la cual el Fondo Monetario está haciendo su primera revisión. Igual, tengamos en claro, ya que lo traes a Guzmán, en estas horas está recibiendo un aval, a mi juicio, inesperado en su contundencia. Ustedes se acordarán que la semana pasada, creo, la ex presidenta recibió en su despacho a la jefa, a la generala del ejército para América del Sur de Estados Unidos, en el mismo lugar y acompañada por el actual embajador de Estados Unidos en la Argentina, que antes había sido recibido también solo en su despacho con él, y había habido una onda aparentemente muy fuerte. En el día de hoy, el embajador de Estados Unidos, que no tenía necesidad de estar presente en esta conferencia de la AmCham, de la Cámara Americana, él dio un aval a Guzmán que supera, yo diría, lo diplomático. Esto es un aval político donde está diciendo: Estados Unidos está bancando a Alberto Fernández,
y el ministro se agranda y dice explícitamente: vamos a continuar adelante con lo que nos hemos comprometido, lo que hemos firmado, lo que se ha explicitado desde el Poder Ejecutivo Nacional. La verdad que sí, esto ha trascendido justamente, lo había visto, y es impresionante que muchas veces no coincidan con esto, ¿no? Principalmente hoy en día está también la disonancia que hubo entre la vicepresidenta y el presidente actual, contestando tanto el ministro Guzmán. Ayer también lo hizo Alberto Fernández, diciendo... ¿Cómo? Culfas también. Sí, Matías Culfas dijo, a él lo iba a traer también, porque Matías Culfas, quien es ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, dijo que, por un lado, la inflación de abril viene muy pero muy mal, y por otro lado, también se lo quería mencionar, dijo que ningún empresario invertirá si no tiene un mercado de expansión actualmente. Correcto. El tema es que yo agregaría que ningún empresario va a invertir si la incertidumbre que se genera desde la política continúa afectando a la economía real. Quiero decir, todos sabíamos que este año es un año de incertidumbre. Es un año de incertidumbre a nivel mundial. No solo por ver cómo se reaccionaba por la salida de la pandemia, sino que en el medio de esto cae la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania, que ha generado un movimiento no solo en términos energéticos, sino también en términos del valor de nuestras commodities. Muy bien. Ese nivel de incertidumbre que hoy el propio presidente lo está viendo, porque hace horas nomás Sánchez le acaba de decir que la guerra en Ucrania puede continuar mucho tiempo. O sea, a esa incertidumbre que ha generado inclusive una inflación a nivel internacional desconocida, que originó esa inflación, que las tasas de la Reserva Federal fueran subidas después de casi 30 años de no haber sido tocadas. Bueno, nos parece que no podemos nosotros, además, a nivel doméstico, agregarle un plus de incertidumbre generado por la existencia de prácticamente dos gobiernos paralelos. Esta fractura en el oficialismo, que la gente lo sepa, le hace mal a la vida cotidiana de la gente y agrava todas las situaciones que ya vienen pasando. Y sobre todo, lo más difícil es que, como te decía al comienzo recién, genera una incertidumbre para tomar cualquier decisión empresaria. Entonces, puede plantearse algún crecimiento circunstancial de la macro, pero si la incertidumbre es creciente y se refleja cotidianamente en el riesgo país, que es un riesgo país similar al de Ucrania, que está en guerra. Bueno, entonces uno dice, ¿cómo un empresario se puede plantear hoy alternativas, ¿no es cierto?, de inversión que nos ayudaran inclusive a generar empleo y a cambiar esta actual matriz en la cual prácticamente hay 7 millones de trabajadores informales, en el marco obviamente de los índices de pobreza inédito que nos está tocando atravesar en este tiempo, ¿no? Lo que no hace incertidumbre, Miguel, es el tema de la inflación. El mes anterior, mejor dicho, el mes de marzo, fue uno de los más altos, 6.7. Se espera que abril sea algo similar. No vienen siendo una sorpresa últimamente los niveles de inflación de la Argentina, que se lo compara con Venezuela, que supera, y otros países. Sí, claro. Bueno, lo que se está viendo, hemos charlado varios de los que estamos monitoreando esta situación, es que obviamente el índice debiera ser más bajo, que se debiera cumplir lo que ha dicho el ministro, de que el mes más alto del año va a ser marzo, que es el número que vos recién relatabas. Ahora, la pregunta es cuánto va a bajar. La apuesta es si va a estar más cerca de 6.5 o más cerca de 6. Obviamente, si llegara a estar por debajo de 6, el ministro va a descorchar. Si está por arriba de 6, va a haber niveles de ataque, fundamentalmente desde la Cámpora y desde los sectores vinculados al Instituto Patria, diciendo, ven, Cristina tenía razón, que no hay solución, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que en cualquiera de los casos lo que tenemos que asumir es que dentro de esa inflación tiene que ser incluida
la culpa que genera la incertidumbre por esta situación de un gobierno bicéfalo. Me parece que la destrucción del Frente de Todos en el Poder Legislativo, con la existencia de 2 bloques en diputados, 2 bloques en senadores, en el gobierno, con el gobierno loteado, donde hay secretarías que responden al Patria y otras que responden al presidente de la Nación, está llegando a niveles en los cuales la afectación en la vida cotidiana de la gente comienza a quedar muy clara. La gente comienza a ver quién es el que está poniendo palos o quiénes son los que están poniendo palos en la rueda y por lo tanto siguen perjudicando su vida cotidiana, que ya por suerte venía intentando algún tipo de recuperación, como son los índices que daba Culfat. Yo creo que la mirada más macro nos indica de que estamos en una situación en la cual el gobierno no logra dar pie con bola y que claramente la política está metiendo la cola y no está ayudando a encontrar los caminos que debieran generar rápidamente la convocatoria de la Alianza de los Sensatos, que fue la que impidió que nos empujaran a default. Estoy hablando de la oposición, que lógicamente no es toda, porque hay quienes siguen apostando al cuanto peor mejor, como lo hemos visto a Macri en estos días, ¿no es cierto? Planteando junto a Milei el tema de que el mejor gobierno fue el de Menem, o la dolarización, o posiciones extremas, y también lo hemos visto en el Patria, que funcionalmente está jugando de la misma manera que los libertarios. Y nos parece que la sensatez hoy pasa por unir a sectores mayoritarios de la oposición, pero también del oficialismo, los gobernadores, ¿no es cierto?, aquellos que tal vez se expresaron en eso que fue el asado que había hecho Urtubey acá en el Gran Buenos Aires la otra vez, ¿no es cierto? Y que es muy posible que vuelvan necesariamente a juntarse para ahora sí garantizar la gobernabilidad del presidente de la Nación, que cumpla su mandato y evitar cualquier intento o locura que plantee desestabilizar o hasta estos golpes institucionales como los que estamos asistiendo cotidianamente. Creo igualmente que el hecho de que primero haya salido Máximo, después el Cuervo, Vallejos y Cristina finalmente el viernes, y sin embargo el Guzmán esté haciendo las cosas que está haciendo a estas horas, está marcando que algún grado de pérdida de poder, ese sector intenso vinculado a la vicepresidenta y al Patria, está mostrando su debilidad. Es así. Miguel, recién marcabas 3 puntos que me llaman bastante la atención, que hablabas un poco de desocupación, hablabas un poco del oficialismo, de Frente de Todos, y no sé si ha visto un poco la agenda del día de hoy con este proyecto del salario básico universal. Usted hablaba un poco de desocupación, que es mucha gente que trabaja de manera informal, y esto sería una prestación mensual justamente para la gente que tiene bajos ingresos, ¿no? Correcto. Te diría, primero, el mapa del trabajo hoy en la Argentina dice que hay 21 millones de trabajadores en condiciones de trabajar, ¿cierto? Solamente hay alrededor de 2 millones y chirolas que no consiguen empleo. Hay 19 millones, por lo tanto, trabajando, de los cuales 7 millones, de esos 19, 7 millones son informales. O sea, están sin la ley, bueno, no hay ley que... Bueno, esto por de pronto tiene en términos previsionales, es una bomba de tiempo, ¿no es cierto? Pero uno podría pensar que esto del famoso salario universal, que abarcaría a los 2 millones que no consiguen trabajo y a los 7 millones informales, porque allí el trabajo suele ser, diríamos, aleatorio, es decir, a veces sí, a veces no, día sí, changa no, ¿no es cierto? Me parece que, primero, era un debate que se empezó a dar con mucha fuerza en tiempos de la pandemia, cuando estábamos hablando de la pandemia a nivel internacional. Primer asunto. El segundo asunto, dejó de darse esto con el tema de la guerra, o por lo menos no ocupa un primer plano. No está mal debatir un ingreso universal en el marco de un programa amplio. Una cosa es discutir el programa universal
en Suecia, Holanda, Bélgica, países que tienen resuelta su macro de manera, yo diría, tranquila. Y otro nivel de desarrollo también. Y otro nivel de desarrollo. Y otra cuestión es discutirlo acá. Creo que el debate está bien hacerlo, pero además lo que tiene que llamarnos la atención es que salga con el desconocimiento del ministro de Economía, que no haya salido antes, cuando estaba la pandemia, y salga ahora, que claramente aparece como un hecho casi demagógico de los sectores vinculados a la cámpora y al patria, para provocar al ministro y para además generarle incertidumbre en el momento en que está llegando la misión del Fondo Monetario en su primera revisión. Obviamente está indicando que posiblemente los objetivos, al igual que el despegarse del fondo, estén pensando más en el despegue del gobierno, el despegue, digo despegarse, no el despegue de crecimiento, ¿no? Ni de recuperación, sino el de despegarse del gobierno y marcar que se jerarquiza el relato esencialmente para un posicionamiento electoral de cara al 2023, tratando de resguardar parte del capital que consideran propio. Lo que creo yo es que van a intentar refugiarse en la provincia de Buenos Aires, hecho que por supuesto no va a ser fácil, pero que esta resolución presentada en el Congreso está emparentada con lo que nos acaba de hacer conocer Kicillof, el aumento, ¿no es cierto?, los aumentos en la provincia de Buenos Aires. Miguel, la última de mi parte, lo paso ya al ámbito formal. Bueno, van a adelantar justamente las cuotas del salario mínimo, que estaban en 38.000 pesos, lo van a pasar a 47, 48. El piso está pero muy por debajo de lo que corresponde. Muy por debajo. La variable de ajuste, obviamente, siguen siendo lamentablemente salarios y jubilaciones. Y dentro de jubilaciones, aquellos jubilados que, como es mi caso, estamos por encima de la mínima. Ese sector, todo ese sector, todos mis amigos que me llaman, están con un nivel de bronca monstruoso y son los que más han perdido el nivel adquisitivo. Es decir, uno está al borde de la canasta de la línea de pobreza cuando aportó toda su vida, ¿no es cierto? Y por otro lado, esto genera un aumento del tema recesivo, por lo que te decía. Anteriormente uno salía a comer a lo mejor 3 veces por semana, 3 veces al mes afuera. Hoy sale una. Iba 6 veces o 5 veces en el mes al cine. Ahora a lo mejor no. En cuanto a eso, disculpe que lo corte. En cuanto a eso, se habló desde la materia económica en Córdoba, cuando se informó que una familia necesita 100.000 pesos, que ya hay familias que recortan un poco lo alimentario. Por ejemplo, ya quitan una comida diaria en caso de la cena, por ejemplo, para ahorrarse de alguna manera algunos pesos. Es algo impensado que iba a suceder. Impensado que ocurriera en un país como el nuestro, donde tenemos capacidad de producción de alimento para 10 argentinas. Cuando nos llenamos la boca diciendo podemos generar alimentos para 450 millones de personas, estamos hablando de 10 argentinas. En Argentina el hambre es un crimen. Pero además te doy otro dato que se suma a esto que también vos traes y que haces referencia. Es la primera vez en Argentina que trabajadores formales con sus salarios quedan por debajo de la línea de pobreza. La primera vez que los trabajadores formales están por debajo del nivel de la línea de pobreza. Hay trabajadores cobrando 60, 70, 75 mil, y son formales, y la canasta está en 90, 100, depende de la provincia que analice. La verdad, sí, porque está muy por debajo, y eso que habla de una familia tipo, que ni siquiera hablando del papá y la mamá llegan a los 100.000 pesos en muchos casos, Totalmente, Mariano. Por eso es muy importante hacer un llamado a la responsabilidad de la dirigencia, y me refiero de la dirigencia oficialista y opositora. Es imprescindible que volvamos a rescatar, por eso te decía, la sensatez y la responsabilidad con la que se actuó para evitar el default ante el Fondo Monetario, ¿no es cierto? Rescatar esa unidad
imprescindible de los sectores mayoritarios, convocar lo antes posible a un acuerdo político, económico y social que a lo mejor no se puede realizar con este gobierno, porque a lo mejor hay mucha gente que ya dice, no, esperemos lo que viene, pero por lo menos tengamos en mente la necesidad precisamente de aportar a esta altura, yo diría, desde el patriotismo, la posibilidad de mantener la esperanza en conseguir un programa antiinflacionario estable que nos permita plantearnos niveles de actividad productivos que no caigan en los procesos recesivos, o sea, un programa antirrecesivo para intentar por lo menos paliar este horizonte que estamos viendo nosotros de que estamos entrando de pleno a un año con esta inflación. Ojalá podamos llevarle un poco de esperanza a esa gente, ojalá prime la responsabilidad, la sensatez y vuelvo a reiterar hasta el patriotismo, ¿no? Sí, es así. Ojalá que esto se pueda resolver. Miguel, es un año muy, pero muy difícil para toda la población y seguramente el año que viene, cuando existan las elecciones, seguramente va a ser un batacazo porque la gente este año, siendo honesto, lo ha sufrido muchísimo. Miguel, un placer tenerte en línea, lo dejamos ya tranquilo. Muchísimas gracias por el contacto, ¿sí? Mariano.